Y vi como el Cordero rompía el primero de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 vivientes que me decía con voz como de trueno: Ven, miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y se le dio una corona, y salió como vencedor, dispuesto a vencer. Cuando rompió el segundo sello, oí al segundo viviente que decía: Ven, y salió otro caballo de color rojo. A quien lo montaba se le dio poder para arrancar la paz de la tierra y que los humanos se mataran entre sí, y se le dio una espada grande. Cuando rompió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía: Ven, miré, y he aquí un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en su mano, y en medio de los 4 vivientes oí como una voz que decía: Por 1 kilo de trigo, el salario de un día; por 3 kilos de cebada, el salario de un día. Pero no causes daño al aceite ni al vino. Cuando rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía: Ven, miré, y he aquí un caballo amarillo, y el nombre de quien lo montaba, Muerte, y el Hades lo seguía. Y se les dio poder sobre la 1/4 de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, la peste y las fieras de la tierra. El Cordero de Dios empieza abriendo los 4 primeros sellos de la historia, que forman una unidad por su simbolismo, y por acción ellos expresan la condición de nuestra historia. La revelación de Dios permite que se despliegue el sentido de la historia, que el profeta Daniel había condensado en una estatua colosal de idolatría y opresión, cabeza de oro y pies de barro, y en 4 bestias que dominaban con terror a los humanos. El Apocalipsis de Juan describe como una cabalgata de muerte. La historia de la humanidad es, como digo, una gran cabalgata militar, como las que aparecían ya en Mesopotamia y en Roma, con los vencedores que entraban en triunfo a la ciudad. Todavía hoy, muchos países que se llaman civilizados realizan una vez al año una gran cabalgata, en la que participan no solo guerreros a caballo, sino carros de guerra con grandes cañones y por encima aviones. Una gran trompeta suele dar la voz de inicio para iniciar la marcha. En nuestro caso es el Cordero degollado, vencido en la guerra del mundo, el que rompe los sellos del libro, para que se inicie la gran carrera de caballos que traen los malos de la historia. Los 3 finales: espada, hambre, peste y muerte, son bien conocidos en la tradición israelita, partiendo del friso de los 3 males de la historia humana: peste, hambre y guerra. El primero empieza siendo un enigma. Los 3 jinetes finales: guerra, hambre y peste. El enigma del primero: los 3 jinetes finales son fáciles de discernir. En este orden: guerra, hambre y peste. El primero, en cambio, caballo blando, jinete con arco de guerra en la mano y corona de victoria, parece más raro y puede entenderse, según los exégetas e historiadores, de 2 formas. El primer jinete puede ser Cristo, que abre la marcha de la historia. Ofrece rasgos que parecen positivos,
color blanco, arco en la mano, corona de victoria. En esa línea, muchos exégetas piensan que este caballo jinete se identifica con el Cristo guerrero triunfal de Apocalipsis 19:11, al principio de la marcha de la historia, como anuncio mesiánico y fundamento de todo, vendría este jinete mesiánico, a quien el texto describe como el Logos, la palabra de Dios. Además, alude solo a los tres últimos jinetes que son claramente negativos, con espada de guerra, hambre y peste de muerte. De un modo consecuente, tras el jinete de Dios, vendrían por contraste los tres caballos jinetes destructores de la historia humana: la guerra, el hambre y la peste. Pero en contra de la visión anterior, podemos pensar que los cuatro caballos jinetes forman un conjunto inseparable, de tipo negativo, de manera que los tres primeros expresan lo que está velado en el primero. Lo que podría parecer, en principio, bueno, puede entenderse como fuente de engaño, sentido negativo del imperio antidivino. Así empieza cabalgando el jinete del caballo blanco, con arco en la mano, engalanado con una corona de victoria. Parece promesa de vida, anuncio de salvación, pero es principio de males. Este primer jinete con su caballo blanco sería un signo de Roma, de los imperios diabólicos del mundo. En sentido más concreto, este jinete blanco sería el anticristo, en oposición al jinete mesiánico. De todas maneras, el texto resulta ambivalente, pudiendo ser interpretado de las dos formas. En principio, desde el texto tomado en sí mismo, yo pienso que el jinete del caballo blanco del principio puede ser el anticristo, el imperio romano, y solo al final, desde Apocalipsis 18, descubrimos que en realidad es Cristo, aunque al principio su identidad no quedaba clara. Él habla claramente de caballos, pero no dice si los jinetes son hombres, si son ángeles de Dios o demonios, signos de esperanza destructora de la historia. Su sentido queda por ahora velado y solo emerge claramente a la luz del desarrollo posterior. Pero podemos y debemos verlos ya como poderes de muerte que se expresan y entienden desde el fondo del imperio romano, entendido como potencia satánica contraria a Cristo. Son divisas o signo de la historia de la destrucción humana, empezando por un signo que parece bueno, el jinete blanco con arco, pero lleva a la muerte expresada por el Hades, el cuarto jinete de la peste y muerte, precedido por la guerra y el hambre. Estos jinetes son la humanidad que, pudiendo realizarse de manera positiva y tender a la victoria del bien, se destruye a sí misma en su violencia, tal como se expresa en el poder antidivino del Imperio Romano. En sentido inmediato, los cuatro evocan los poderes de muerte del Imperio Romano, pero en otro nivel, sus figuras expresan el orden fatídico de la humanidad entera, de toda la historia, expandida como camino de muerte. El Apocalipsis ha sabido evocar así el carácter fatídico de una historia cerrada en sí misma en su violencia.